en esta noche Dios quiere decirte que tú eres parte de la generación X. Que si estás aquí escuchando es porque tú eres parte de esa generación. And so tonight God wants to let you know that you are part of Generation X, and if you are listening, you are part of that generation. Y usted preguntará, Pastor Carlos, ¿a qué se refiere usted con la generación X? And you would ask, Pastor Carlos, what does Generation X refer to? Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Let's see what God tells us. Hebreos, el libro de Hebreos, The book of Hebrews, capítulo 10, chapter 10, versículo 1 al 5. verses 1 through 5, Es lo que vamos a estar leyendo. is what we're going to be reading. Si no me equivoco, muy pronto aparecerá en nuestras pantallas, Very soon it'll be on our pages. ¿no? Yes. Hebreos, leo en español. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5 dice de esta manera: porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca pudo hacer perfectos a quienes cada año se acercaron a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no podía quitar los pecados. So Hebrews 10, 1 through 4, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, would they have not ceased to be offered, since the worshippers having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices there is a reminder of sins every year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. O sea, el que está escribiendo el libro de los Hebreos So the ones who's writing the book of Hebrews comienza a hablarnos de una situación que parece un poco loca. he starts to talk about a situation that seems a little crazy. Porque si usted y yo nos hacemos la pregunta por qué Dios permitía que siguieran haciendo estos sacrificios en forma de comunicación con Él, ¿por qué? You would ask, why does God keep letting them use this method of communication? Si realmente estas cosas, como dice el escritor del libro de los Hebreos, no solamente él, Pablo y todos los demás saben esto. And so not just only the author of Hebrews, but Paul and all of the others know this as well. ¿Por qué entonces Dios insistía en tener el tabernáculo y todas sus funciones como en tipo de comunicación? Why would then God have the tabernacle and all of its form of communication there? Que es lo que normalmente uno se pregunta, ¿no? Which is something that normally you would ask. Pero entonces mataron tantos toros y tantos chivos por puro chiste, So then they just killed all of those bulls and goats as a joke. ¿no? Hay personas que pensarán de esa manera. There are people who would think in that manner. Pero en esta noche tú y yo vamos a aprender But you and I tonight are going to learn por qué todas estas cosas estaban sucediendo en aquel momento. why all of these things were happening in that moment. En aquel momento no existía la tecnología. In that moment, there was no technology. En aquel momento no existía un artefacto And there was no artifacts que nos diera la capacidad de poder ver desde una perspectiva diferente lo que estaba sucediendo en el tabernáculo en aquel tiempo, that would give them the perspective to see what was going on in the tabernacle in that time. ¿no? ¿Y por qué seguían estos sacrificios, si no podían limpiarnos del pecado? ¿Por qué seguían?
And so why did these sacrifices, if they couldn't clean us from the sin, keep going on? Y me voy a retractar, no es que nos podían limpiarnos, yo no me puedo meter en ese tiempo porque yo no soy de ese tiempo. And I'm going to retract because it's not us in that time. I can't put myself in that time. A ellos no los podía limpiar completos del pecado. It was them who couldn't be cleaned completely from En the aquel sin. momento era una cuestión de conciencia. And that time it was a thing of consciousness. Era de traerle a conciencia el estado en el que ellos se encontraban. It was about bringing consciousness in the state that they were in. Porque todavía el tiempo no estaba determinado para que se manifestara lo verdadero. Because in that time it wasn't ready for them to manifest the truth. Ahora tú y yo, But now you and I, nosotros somos de la generación X. we're from Generation X. Ya nosotros estamos viviendo en esa manifestación. We are now living in that manifestation. ¿Tú sabes por qué Dios continuaba haciendo lo que Él continuaba haciendo en aquel lugar, en el tabernáculo? Do you know why God continued to do what he was doing in that tabernacle? Porque aquello era sombra de lo que venía. Because it was a shadow of what was coming. Lo que estaba sucediendo allí, But what was happening there, parte de lo que estaba pasando, part of what was happening, era para ti y para mí. was for you and I. Porque nosotros íbamos a poder ver lo que el pueblo israelita nunca pudo ver. Because you and I were able to see what the people of Israel would never be able to see. Tú ves, todo lo que estaba pasando allí Everything that was happening there fue impuesto por Dios mismo. was directed by God himself. El tabernáculo y todos sus utensilios y todas sus cosas The tabernacle and all the sizes and all its details fueron diseñadas nada más y nada menos por Dios Padre. was designed by God himself. the Él dio Father. la orden de cada medida, de cada color, de todo lo que iba a pasar en ese tabernáculo. He gave the order of every measurement, every color, of every detail that happened in that tabernacle. Y entre medio de todas esas órdenes que él dio, And in the midst of all those orders that he había gave, una orden muy peculiar. there was a very peculiar order. Había una orden que cuando yo la comencé a leer, There was an order that when I started to read creó un gozo tan grande en mi vida, it started to create such a joy in my life porque yo pude entender because I was able to understand cómo es que él estaba trabajando ya con nosotros de antemano. how he was working with us since beforehand. El capítulo 2 del libro de los números. The book of Numbers chapter 2. Yo no te lo voy a leer nada más. I'm not going to only just read it to you. Yo te lo voy a enseñar. I'm going to show it to Y you. el capítulo 2 In chapter del 2 libro de los números of the book of Numbers, hace un recuento. it makes an account. Es un recuento de cómo iban a estar ellos como nación, cómo se iban a acomodar ellos en el tabernáculo. No How lo they were- pongas todavía, por Okay, favor. how they were going to be accommodated as a people. ¿Verdad? Entonces, cada persona en ese tabernáculo tenía una posición y cómo ellos iban a estar acomodados. And they had they were accommodated to how they were going to be positioned and placed. Eso no era que llegaba todo el mundo y ponía las casetas donde le daba la gana. And it wasn't that everybody just came and they put their little tents wherever they wanted. Eso no trabaja así. That wasn't like that. Cuando tenían que llegar, la orden era de esta manera. The order was in this manner. Mira. Hold on. Ok, aquí estamos. Al este On the east, iba a estar 186,400 hombres en fila militar. and so on the east there was going to be 186,400 men in a military line. Al sur iban a haber 151,400 hombres. And in the south, 151,400 men. En el centro del campamento, donde estaba el tabernáculo, solamente estaban los levitas y la familia de Moisés y de Aarón. And so in the center where the tabernacle was, you only had the Levites and Moses and Aaron. Al oeste habían 108,000 hombres, 108,100 hombres al oeste. And to the west, you had 108,100 men. Al norte habían 157,600 hombres. And to the north, you had 157,600 men. Cada una de estas medidas tenían, todas estas medidas que yo te acabo de mencionar ahora,
All of these measurements that I just finished tenían un mentioning propósito. had a purpose. Tú estás viendo esto aquí ahora mismo. You're seeing this right now Porque nosotros somos la generación X. because we are Generation X. Pero desde que la generación X But since Generation X comenzó a ser pensada en Dios, en su mente. was being thought of by God in Y His te estoy minds, hablando que eso pasó antes de la fundación del mundo. and that was before the foundation of Ponlo the earth. ahora. Ahí ya Dios estaba pensando en ti y en mí. Ahora tú vas a aprender por qué Él seguía esta comunicación. Si tú estás viendo esto, si está puesto ahora, no se está puesto. Yes. Y tú lo estás mirando ahora mismo. Esto era lo que se veía. Y así era que se veía eso en aquel tiempo. Dime tú qué es eso. And so if you notice and you see what was going on, that was what was able to be seen in that time when this camp, Todo ese campamento all of that camp formaba esa cruz. formed the cross. La cruz es de donde viene tu generación y la mía. The cross is where your generation, my La generation, generación X. Generation X. En aquel tiempo Israel nunca pudo haber visto esto. In that time, Israel would have never been able to see this. Porque no habían artefactos en donde ellos pudieran mirar y apreciar qué se veía de arriba. Because there was no artifacts for them to appreciate and see what it looked like from above. Pero la realidad del caso es que cuando Dios bajaba y veía el holocausto, But the truth is that when God came down to see the Holocaust, Él no estaba mirando la sangre del toro. He wasn't looking at the blood of the Él bull. estaba mirando cómo había acomodado el pueblo. He was seeing how He accommodated His people. Porque lo que veía era la cruz. Because what He saw was the cross. Y por eso Él bajaba y se manifestaba en ese corazón en el centro. And that's where He went and manifested in the heart of the Porque center. ya desde antes de la fundación del mundo, Because before the foundation of the earth, ya Dios tenía preparado su generación X. He already prepared His generation ¿Y X. de dónde venía la generación X? And where did the generation X come from? Estos fueron cosas que ellos no pudieron apreciar. These were things that they could not appreciate. Estos son cosas que tú y yo, Dios nos enseña. These are things that God teaches you and I. Porque ya nosotros somos de la generación X. Because we are already from that generation X. ¡Wow! Dios siempre te va a escuchar siempre y cuando estés parado en el tiempo correcto. Lo voy a decir otra vez. Dios te va a escuchar siempre que estamos parados en el tiempo correcto. Y usted dirá, pastor, ¿qué usted está queriendo decir con esto, no? Pues mira, normalmente cuando nosotros estamos pidiendo al Señor y estamos pidiendo cosas, tenemos que estar de acuerdo con su tiempo. Y muchas veces nosotros, por ignorancia, hemos estado parados en un tiempo diferente y no hemos aprendido que cuando estamos pidiendo cosas, estamos fuera del tiempo de Dios, ¿no? Pero para eso, nosotros hoy vamos a aprender de Dios 3 puntitos. Y estos 3 puntos se trata de 3 estados en la que la iglesia se puede ver. La iglesia atrasada es la iglesia que quiere arrastrar con la ley de Moisés al nuevo pacto. ¿Me entendieron? La iglesia atrasada es la iglesia que quiere arrastrar todo lo que tú estás mirando aquí atrás al nuevo pacto. Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Escucha esto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, que es el factor determinante, ¿no?, vinieron por medio de Jesucristo. Muchas veces nos encontramos en este lugar, ¿no? Yo me encontré un día en este lugar. ¿Tú sabes lo que significa este lugar? Este lugar significa, ¿no?, es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde tiene que ver todo con tu esfuerzo físico, con todo lo que tú crees que puedes hacer para agradar a Dios.
De eso se trata esto. Y cuando nosotros como iglesia estamos parados en este lugar, estamos parados en una iglesia atrasada. Ahora mismo estamos viviendo en un tiempo en donde mayor parte, un 80% de las iglesias están viviendo en un tiempo de iglesia estancada. Mira, esa es la iglesia estancada. Es lo mismo que hay la iglesia atrasada, pero con una imagen de iglesia nueva, de nuevo pacto. Entonces aquí entra un peligro, porque aparenta ser una iglesia que está en un tiempo correcto, pero no lo es, porque vive en un pacto mezclado. Aquí se trae todo lo de la iglesia atrasada y se quiere mezclar con todo de la iglesia que vamos a hablar en unos minutos. Y te lo voy a decir para que tú sepas cuál es la última iglesia. La iglesia es la iglesia que avanza, la iglesia que continúa, la iglesia que va al tiempo correcto de Dios. Entonces lo que sucede en esta iglesia estancada, que es una iglesia que aparenta ser una iglesia que avanza, porque su imagen parece una imagen de una iglesia que avanza, y todo el mundo comienza a dejarse llevar en su vida de beneficios y de bendiciones materiales. Y entonces lo que comienza a suceder es que todo lo que tú ves material, todo lo que tú ves que estás en una imagen buena, pasa a ser supuestamente de bendición. Y aparenta una iglesia que está caminando en el tiempo correcto. Pero sin embargo, es una iglesia que acepta la gracia de Jesucristo, pero dice que la tiene que mantener con el ayuno, la oración y un sinnúmero de cosas que vienen de la iglesia atrasada. La iglesia que avanza. La iglesia estancada vive bajo un Jesús histórico. Mira qué cosa. La iglesia estancada vive bajo un Jesús histórico. Usted me dirá, pastor, ¿cómo va a ser así? La iglesia estancada nunca te habla de un Jesús resucitado. Es todo Jesús de Nazaret. A la gente que limpió, a la gente que lavó, a la gente que hizo esto, pero siempre te van a hablar de ese Jesús. Y el Jesús que nosotros conocemos hoy día es otro. Fue el que vio Pablo, fue el que vio Juan. Gálatas 3, versículo 1. Pablo, hablándole a los Gálatas, para que tengan cuidado acerca de esto. Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación, escucha esto, hemos mostrado ante sus propios ojos a un Cristo crucificado. Interesante, ¿no? A un Cristo crucificado. La iglesia que avanza es una iglesia que tiene Apocalipsis 4, ¿no? En Apocalipsis 4, cuando nos muestra a Jesús en todo su apogeo, en todo su apogeo. Mateo 17, ya en Mateo 17 nos estaban dando un preámbulo, algo de lo que venía, ¿no? Cuando él lleva a Santiago, a Juan y a Pedro con él, y se encuentra con Moisés y Elías, uno que había visto muerte y otro que murió, ¿no? Increíble cómo estos dos hombres habían resucitado. Era que estaban con la resurrección. Ya estaban con la resurrección ahí al frente de ellos, ¿no? Y Jesús se transfigura. Dice que sus ropas se ponen blancas y que su rostro cambia de aspecto. Y lo primero que Jesús dice: no digan nada a nadie. No lo digan.
Cada vez que viene una revelación a nuestra vida, muchas veces nosotros queremos espepitarla, ¡pum!, rápido, sacarla. Pero hay muchas veces que Dios te dice, aguántate ahí, aguántate, porque hay más que tienes que aprender, porque hay otras cosas que te quiero enseñar. Es necesario que esperes. ¿Por qué? Porque esa revelación que tú acabas de ver y acabas de gozarte y acabas de maravillarte con ella, tiene que manifestarse en su vida primero, y ahí va a ser efectiva. Ese es el truco de esto, para que seas efectivo. Porque si no, lo que hacemos es hablar de una revelación tan grande que muchas veces, porque no tenemos la experiencia, no la entendemos. Al no entenderla, ¿sabe lo que significa? Que nos salimos fuera del tiempo. Tú tienes que mantenerte en el tiempo de Dios. Todos tenemos que mantenernos en el tiempo de Dios. Y en esta noche Dios ha querido venir a decirte a ti y a mí, a los dos, que estamos viviendo en los tiempos de la realeza. And tonight, God wants to tell you and I that we are living in the times of royalty. El problema, ¿no? Diría yo, el obstáculo The obstacles por el cual la iglesia ha pasado, in which the church has gone through, en el cual no hemos podido entender los tiempos de Dios, in which we haven't been able to understand the times of God. en mi observación o mi experiencia, In my experience or observation, hemos visto, ¿no?, a Israel we have seen Israel como el reloj de profecía de nosotros. as our clock for the revelation of prophecy for us. Hemos usado la nación de Israel como punto para saber, o como, oh my God, ¿cómo se dice eso? Guide, No, brújula. like compass, right? Yes. Okay. Hemos usado a Israel como compás para decir que para nosotros poder entender los tiempos de Dios. And we have used the nation of Israel as a compass to be able to understand the times of God. Y ahí está el obstáculo. And that is the obstacle. Porque nosotros lo que tenemos que usar es el Mesías como brújula para todo lo que hacemos. Because what we need to do is use the Messiah as a compass for everything that we do. Y ahora vamos a comenzar a leer, ¿no?, cómo todo este tiempo de la realeza ya estaba pronosticado. And we're going to see how this time of royalty was already predestined, right? Una de las personas que nos da mucha luz para entender acerca de lo que está sucediendo y en qué tiempos vivimos nosotros es el profeta Ezequiel. And someone who gives us a vision, or helps us understand in which time we're living in, is the prophet Ezekiel. El profeta Ezequiel The prophet Ezekiel escribe en el capítulo 36, versículo 25 al 27, y habla de esta manera. Este es Dios hablándole a Ezequiel, y Ezequiel soltando la profecía de parte de Dios, ¿no? All right, and this passage of Ezekiel 36, 25, 27, God is speaking to Ezekiel, and Ezekiel is passing on this message. La palabra dice: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y que los pongan por obras. Reading from verse 25, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanliness. And from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Esta es una de las primeras indicaciones en donde Dios comienza a hablar con el profeta Ezequiel acerca de lo que va a suceder. And these are one of the first indications in which God is speaking to the prophet Ezekiel of what's going to happen. Tú tienes que entender You have to understand que cuando el profeta Ezequiel recibe esta revelación que tú ves aquí, when Ezekiel receives this revelation that you see here, el pueblo había acabado de ser llevado cautivo the people were just being held, held captive por parte de la conquista de Babilonia. by the conquest of Babylon.
¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Y usted se puede imaginar que llega Dios y le dice a Ezequiel estas palabras. Can you imagine God comes to Ezekiel and says these words to him? Y tú dirás, Dios mío, You say, oh my God, ese es el diablo. that's the devil. ¿Cómo es posible? How is it possible? El pueblo entero acaba de ser llevado a la cautividad The whole entire people of Israel were held captive, y Dios me viene a revelarme a mí, a decirme todo esto. and God comes to reveal to me all of this. Pero lo bonito es But the beauty que es un of solo thing is- espíritu. and it's only one spirit. Y ese solo espíritu usa muchas maneras de cómo comunicar el mensaje de Dios. Es la multiforme sabiduría de Dios, habla Pablo en el libro de los Corintios. And so that same one spirit uses many ways in order to communicate with us the multiform wisdom of God that Paul speaks about in Corinthians. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos versículos And so in these verses, te da hay pistas, indicaciones there are indications que tú puedes comenzar a entender para quién y con quién y para quién era dirigido este mensaje. that you'll be able to understand for who and for what these messages were for. El versículo 25 y 26 The verses 25 and 26 van a describir cómo es el proceso de esa transformación. explain the process of that transformation. Mira cómo dice. Look how it says, Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Les purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. he says, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from your uncleanliness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. El pueblo que está recibiendo esta palabra ahora mismo, The people that are receiving this word right now, la ley que tiene no trabaja de esa manera. the law that they have doesn't work in that way. En la ley que ellos tienen que cumplir, ellos tienen que hacer ciertos sacrificios. And the law that they have, they need to do certain sacrifices. Tienen que tener un hábito de cómo vivir They need to have a habit of the way they live para poder adquirir esta pureza y este limpio y limpiar corazones de la manera como Dios le está escribiendo aquí a Ezequiel. in order to achieve that kind of purity and clean heart that God is describing to Ezekiel. Mira esto, Look at this. capítulo 27. And Perdón, versículo 27. verse 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. And I will put my spirit within you. A comenzar la más esa frase te indica el tiempo. And with that alone, that phrase indicates the time. Nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo. No one can come to the Father unless it's through the Son. Es preciso que el Hijo se vaya para que pueda bajar el Espíritu Santo. It's precise that the Son comes in order for the Holy Spirit to come down. Y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. And in those days, I will pour my spirit over that flesh. You get the picture. Está cogiendo ya cómo va la película. Do you ¿No? kind of see how the movie looks? ¿Ve? Todo lo que se estaba hablando aquí era lo que él iba a hacer en el tiempo determinado. And everything that he's talking about here is talking about a time in which he already determined. Es el tiempo que después nuestro hermano Daniel nos habla acerca de esto. And it's the time that our brother Daniel starts speaking about as well. Capítulo 9, versículo 20 en adelante. Chapter 9, verse 20 and onward. Cuando comienza el ángel a hablar con nuestro hermano Daniel. When the angel starts to speak to our brother Daniel. Un tiempo ha sido determinado sobre tu nación y sobre tu ciudad. It says a time is destined over your city and your people. Para que se acabe la prevaricación, dice en Daniel. To end the rebellion, right? That's what it is. Sí, la idolatría, el pecado, la transgresión, acabar con todo lo del enemigo. And he's to end everything of the enemy, the iniquity, transgressions, all of it. ¿Ves? O sea, lo que Ezequiel está hablando What Ezekiel is talking about es lo mismo que Daniel está hablando. is the same thing that Daniel is talking about. Y este mensaje And this message que se entrelaza entre sí that interlace with one another estaba diseñado para tu tiempo y mi tiempo. is Este tiempo. was designed for your and my time, which is this time, El tiempo de la realeza. the time of royalty. Este es el tiempo de la realeza. This is the time of royalty. Ya se acabó It's over.
tú estar esperando cosas que usted tiene. You waiting for things you already have. Usted tiene el Espíritu de Dios adentro suyo. You have the Spirit of God within you. Usted está viviendo en tiempos de realeza. You're living in times of royalty. Entonces usted tiene que comenzar a comportarse como lo que usted es. And so now you have to start acting as what you are. Comenzar a comportarte como realeza. Start acting like royalty. Yo te voy a enseñar a ti que ese tiempo ya pasó. I'm going to show you that this time has already Y passed. te voy a probar que este es el tiempo de nosotros. And I'm going to show you that this is our time. Este es tu tiempo. This is your time. Gálatas, We're going to Galatians capítulo 4, chapter 4, versículo 1 al 7. verses 1 through 7. Digan además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, otra vez, tiempo, esa es la palabra clave, tiempo, ¿no? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones a lo que dijo Ezequiel ahorita. A nuestros corazones envió lo que dijo Ezequiel ahorita, el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. You want to read it? Yeah. Reading from verse 4. I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by the father. In the same way, we are also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time, time being the key word, had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, as Ezekiel said, crying, Abba, Father. ¿Usted ve? ¿Usted ve? ¿Usted ve? Ahí está la prueba. Do you guys see? Ahí está la prueba de lo que nosotros somos y lo que nosotros vivimos y en el tiempo que estamos. That is the proof of the time that they're speaking about and the time that we're in now. La realeza no puede decir Abba Padre. Si tú no eres realeza, tú no puedes decir Abba Padre. If you're not royalty, you can't say Abba, Father. Esto es para la realeza nada más. This is only for royalty. Y ya llegamos, estamos en este tiempo. And we're in this time now. La cuestión es qué vamos a hacer. But the question is, what are we going Vamos a seguir sometidos como iglesias bajo un yugo, bajo una ley, bajo gente que te están todo constantemente criticando y no te están edificando. So what are you going to do? Are you going to stay under that yoke? Are you going to stay under the law? Are you going to stay under a place where all the time they are criticizing you and not edifying you? Tú tienes que moverte a lugares en donde la realeza se comienza a manifestar. You have to move to places where royalty is starting to be Y manifested. usted dirá, te puedo seguir dando testimonio tras testimonio tras testimonio de personas que han servido al Salvador toda su vida y hemos pasado por situaciones críticas. Mi adicción nunca pudo ser controlada bajo la ley, aunque aparenté y siempre quise decir y aunque me veía bien, pero eso escondido. And so I can give you testimony after testimony after testimony of people who have served God diligently, but have never been able to overcome those things. I would have never been able to overcome addiction under the law. Cuando me paré en la gracia, But when I stood in grace, ahí se acabó todo. all of that ended. Ahí comenzó un proceso diferente. A different process started. Comienzas a ver las cosas diferentes. And you start to see things Y differently. comienzas a entender que Dios te mira como dicen Gálatas, And you start to see yourself as God sees you, like in Galatians, como un hijo, like a son. ¿no? Ya no eres un esclavo, dice Pablo a los Gálatas. And Paul says to the Galatians, you're no longer a slave. Y todo este bochinche venía porque un poquito antes de eso él le decía, ¿quién los fascinó? Ustedes, ¿quién los embrujó?
And all of this gossip comes from a little bit before when Paul says, who told you these things? Who tricked you guys? Y él le decía, ¿cómo es posible que ustedes hayan ya, le hemos predicado la gracia y ustedes vuelven otra vez al yugo de la ley? He says, how is it that we preached the grace to you guys and somehow you went back to the yoke of the law? Y ahí comienza él a espepitarle todo eso. And that's when he starts to tell them all that. Y comienza a explicarle. And he starts to explain to them, ¿Por qué tú te vas a parar otra vez en un lugar donde ya te liberaron? why would you stand in a place of where they liberated you Todo from? empieza aquí y termina aquí. Everything starts and ends here. Aquí y aquí. Here. Aquí. Si eres libre, If you are aquí, free, eso se va a proyectar aquí. it's going to project outside. Si lo que crees aquí What you believe here, es lo que se va a proyectar en tu caminar. it's what's going to project in your walk. Así que yo sé So Yo I sé know. que esta palabra que Dios envió a ti I know that this word that God sent to you y me enseñó a mí hoy and taught me today es para que afinquemos y nos paremos en donde nosotros estamos, en los tiempos de Él. is so that we can stand firm in His times. Tenemos que pararnos en sus tiempos. We have to stand in His times. Padre, yo te doy gracias por cada momento, Señor, que tú has permitido que mi vida pase, Dios mío, Señor, por adversidades. Porque si no hubiese sido por esas adversidades, Padre Santo, nunca hubiese entendido lo que es tu gracia, tu misericordia y cuánto tú me amas, Padre amado, Señor. Yo sé que allá afuera, Padre amado, Señor, ya tú has determinado para que alguien esta noche escuche esta palabra, Señor, para que entienda que su posición no es nada más de amigo, Señor, para que entienda que esto es una posición de hijo. Señor, para que entienda que cada una de esas cosas tú las hiciste por nosotros, Señor, como habla tu profeta Ezequiel, al diciendo, Señor, cómo tú nos ibas a purificar, cómo tú nos ibas a cambiar. Señor, gracias por hacer el trabajo más difícil, Padre Santo, porque sin ti no lo pudiéramos haber hecho. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.